Todas y a todos, soy Patricia Martínez, soy decana de la Facultad de Filosofía y Letras y os doy mi más cordial bienvenida a este encuentro con Manuel Campo Vidal que organizan las profesoras Rocío Bartolomé y Rosario González en el marco del Máster de Lengua Española, Investigación y Prácticas Profesionales. Es un gran privilegio para la Facultad de Filosofía y Letras y un gran placer para mí, para todas nosotras, contar hoy con la presencia de Manuel Campo Vidal. Muchas gracias, profesor, por haber encontrado un hueco en tu agenda que sabemos muy complicada y por haber querido y podido acompañarnos esta mañana para compartir con nosotros tu conocimiento y tu experiencia. Gracias por acercarte a la UAM y por venirte a conversar con nuestros estudiantes. Gracias también a Rocío Bartolomé y a Rosario González por organizar este encuentro en el marco del seminario del máster y por abrirlo al conjunto de la facultad, dada la relevancia de nuestro invitado. Y gracias al Departamento de Filología Española, representado aquí por su directora, la profesora Josefa Martín, por su apoyo constante a esta iniciativa y a cuantas se ofrecen desde su departamento. A ellas les voy a dar la palabra en este momento antes de proceder a la presentación de nuestro invitado. Bueno, pues muchas gracias, decana, y me sumo a todos los agradecimientos que ha comentado nuestra decana. Agradecimiento a Manuel Campo Vidal por su enorme generosidad de estar esta mañana con nosotros, pero también pues por participar en lo que es el marco del máster de Lengua Española del Departamento de Filología Española. También a mis compañeras, las profesoras Rocío Bartolomé y Rosario González. Para mí realmente es un honor formar parte de esta mesa, también acompañada con la decana, con Manuel, con mis compañeras. Yo voy a hacer un breve acercamiento a lo que es la trayectoria de Manuel Campo Vidal, un periodista y un comunicador que ha recibido muchísimos premios, muchísimos reconocimientos. Para mi generación, Manuel era el periodista de los telediarios. En aquellos años donde solo teníamos en España dos canales, los dos públicos de televisión española. Yo de toda su trayectoria destacaría sobre todo el haber formado parte como moderador de los debates electorales. Fue el primer moderador del primer debate electoral cara a cara que se emitió en televisión española. Era en Antena 3, pero en televisión. Era el año 1993 y los aspirantes a presidente de gobierno eran en aquel momento Felipe González y José María Aznar. Posteriormente ha sido moderador en otros muchos debates electorales, hasta el último, creo que es en el 2015, con Pedro Sánchez y Mariano Rajoy. Como veis, Manuel Campo Vidal es un testigo directo de la historia más reciente de España, pero yo lo que destacaría es sobre todo el poder haber transmitido esa información de una forma magistral e imparcial en los distintos medios de televisión, de radio en los que has participado. Podría seguir con su currículum, pero mis compañeras se centrarán en alguna otra línea, pero yo sí me centraría en la faceta como escritor. Ha escrito muchísimos libros, pero yo me voy a centrar en dos, por la relevancia que tienen en la enseñanza de la lengua española. El primero es el del 2008, ¿por qué los españoles comunicamos tan mal? El segundo, el de 2011, ¿por qué los profesionales no comunicamos mejor? Con este subtítulo, los 7 pecados capitales del mal comunicador. Sin ninguna duda son títulos que son en sí mismos ya un desafío para los problemas que aborda de forma crítica, pero también de forma amena y muy práctica. Manuel Campo Vidal defiende la importancia de una comunicación eficaz y considera que los españoles y los profesionales en general comunicamos mal. La razón hay que buscarla en la enseñanza.
En los distintos niveles educativos no se enseña la comunicación, entendida como la capacidad de expresarse con eficacia. Para él es esta una asignatura fundamental en todos los estudios. Como profesora de lengua española no puedo estar más de acuerdo con esta idea y con estas afirmaciones. Y es precisamente esta idea la que nos da fuerza a todos mis colegas para seguir defendiendo la enseñanza de la lengua española, entre otros motivos para comunicarnos mejor. De ahí que asignaturas como expresión oral y escrita, el discurso, el análisis del discurso, el discurso en general, la comunicación, sean imprescindibles en todos los niveles. Por todo ello, yo personalmente le estoy muy agradecida a Manuel Campo Vidal por estar esta mañana aquí y presentarnos una comunicación tan sugerente como somos lo que comunicamos. Termino mi intervención recordando una de sus recomendaciones que aparece en estos dos libros: la necesidad de escuchar a los demás para comunicar mejor. Es un privilegio, de verdad, y un honor para todos nosotros escuchar esta mañana a Manuel Campo Vidal para aprender a comunicar mejor. Muchas gracias, Manuel, por venir a nuestra universidad y por participar en este máster de lengua española. De verdad, muchas gracias. Gracias, Josefina. Rocío, Sí. ¿quieres intervenir? Sí, brevemente. ¿Sí? Bueno, desde la coordinación de los seminarios de sincronía del Máster de Lengua Española, nosotras, la profesora Rosario González y yo, queremos agradecer al profesor Campo Vidal por varias cuestiones. En primer lugar, su generosidad porque es una persona con una agenda muy ocupada y que nos haya hecho este hueco para estar aquí, la verdad es que es muy de agradecer. En segundo lugar, las facilidades que nos ha dado para organizar esta conferencia. La verdad que nos ha puesto el trabajo muy fácil y le agradecemos que nos haya autorizado la grabación de esta conferencia, porque para aquellos alumnos que no han podido estar aquí hoy por diferentes motivos, y para los profesores también nos puede servir de referente para los próximos cursos, para aprender de él. En tercer lugar, queremos darle las gracias por su amabilidad y cercanía. Estas cualidades le definen como una gran persona. Todos conocemos la decana, la directora del departamento, han hablado de sus méritos pues como escritor, divulgador, periodista, presentador, profesor, pero también me gustaría resaltar su faceta humana como una persona muy amable y muy cercana. En esta facultad, por supuesto, lo tenemos siempre muy presente, porque cuando enseñamos asignaturas, como ha dicho mi compañera, como expresión oral y escrita, pues cuando enseñamos el discurso oral es inevitable no aludir a él, a su faceta de moderador en esos debates que mencionaba la directora del departamento, y lo tenemos siempre como un referente, ¿no?, en esta facultad. Así que por todo ello, ¿no?, por sus cualidades como persona y por su experiencia y sus conocimientos en el ámbito de la comunicación, desde el Máster en Lengua Española estamos muy agradecidos, profesor Campo Vidal, de que esté aquí con nosotros aprendiendo. Vamos a aprender muchísimo seguro sobre la importancia de comunicar bien en diferentes ámbitos de la vida, y bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, Rocío. Bueno, pues me han pedido ellas que yo presente el currículum de nuestro invitado, y lo primero que quiero decir es que en estos tiempos en los que el mundo de la comunicación ha conocido o está conociendo una verdadera mutación cosmológica, en esta era de la hipercomunicación acelerada, donde a veces se trata más de competir en el mercado de la atención que de informar verazmente y verdaderamente, resulta fundamental escuchar y también preguntar, hacer las preguntas adecuadas a los que verdaderamente saben de esto, como bien es el caso de nuestro interlocutor, que por su trayectoria tan amplia y siempre desde la primera línea de todos los frentes ha conocido el antes y el después de esta realidad que estamos viviendo. Manuel Campo Vidal es licenciado en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona e ingeniero técnico
industrial por la Universidad Politécnica de Cataluña. También estudió sociología en la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales, la Haute École d'Études en Sciences Sociales de París, y se doctoró en sociología en la especialidad de Economía Aplicada por la Universidad Complutense de Madrid. Destaca su labor como presentador de televisión y de programas de radio, como han evocado mis compañeras. Asimismo, ha ocupado puestos directivos en medios de comunicación. Fue el moderador, como recordaba la directora, del primer debate cara a cara de la historia de la televisión entre los dos aspirantes a la presidencia del Gobierno de España, José María Aznar y Felipe González. De 2006 a 2018 fue presidente de la Academia de las Ciencias y las Artes de la Televisión de España. Actualmente es presidente de la Escuela de Negocios Next Education y director del Instituto de Comunicación Empresarial. Ha sido reconocido por muy importantes premios, como el Premio Ondas en 1989, 2 TP de Oro en 1985 y 1986, y también ha recibido la distinción Emilio Castelar en 2011. Por su eficacia comunicativa, y en 2020 recibió el premio Iris especial a toda una vida de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión de España. Manuel Campo Vidal ha realizado periodismo de investigación con su libro Información y Servicios Secretos en el atentado del presidente Carrero Blanco, y ha publicado, como mencionaba la directora del departamento, numerosos libros relacionados con la sociología de la comunicación, como los que mencionaba, ¿por qué los españoles comunicamos tan mal? Una pregunta fascinante sobre la que sin duda tenemos que reflexionar. ¿Por qué los profesionales no comunicamos mejor? Y yo creo que a lo mejor los docentes, como profesionales de la docencia, también tendríamos que incluirnos en esta categoría. O también ha publicado libros sobre sociología política, como El PSUC y el Eurocomunisme, la España que hereda Felipe González. Manuel Campo Vidal es, a mi juicio y a juicio de muchos, una institución en el mundo de la comunicación, del periodismo y de la información en España. Su figura resulta ejemplar en todas sus dimensiones, en su actuación profesional a lo largo de su amplia trayectoria y en su reflexión como comunicador y como sociólogo sobre la comunicación eficaz, veraz, recta y clara. Algo que nos preocupa a los filólogos y a las estudiosas y estudiosos de la lengua y de la comunicación. Algo que debemos inculcar a nuestros estudiantes, la capacidad de comunicar de una manera recta y eficaz y de acuerdo con los principios éticos que deben regir la transmisión de la información, del conocimiento y de la opinión en el espacio público, como práctica de transparencia y como valor de ciudadanía. Y también como ejercicio de respeto al otro, a nuestro interlocutor, a su derecho a comprender para convenir o disentir de manera responsable, informada y constructiva. Y termino con una nota un tanto personal o subjetiva. Como seguidora de Manuel Campo Vidal, desde que era presentador en Televisión Española o director del programa Hora 25 en la SER, quiero decir que su voz, su presencia, su semblante me han inspirado siempre confianza, que transmiten competencia, fiabilidad, neutralidad y honestidad. Estas son las cualidades, creo yo, a las que debe aspirar un buen comunicador. Muchas gracias, profesor. Gracias por estar aquí con nosotros para compartir tu experiencia y tu saber. Y muchas gracias a todos y a todas por vuestra presencia hoy aquí. Gracias, decana. La palabra. Buenos días. Mucho gusto. Gracias, decana, y gracias a las profesoras que han intervenido por sus palabras y la presencia de todos vosotros. Decía Josefina antes que yo destaco siempre que es muy importante escuchar. Eso está inventado desde Plutarco. Plutarco decía, solo habla bien aquel que escucha. Así que yo no he escuchado a las personas que están aquí, pero son testigos las personas que han tenido la amabilidad de recibirme. Hemos hecho un paseíto por aquí, por la facultad, por estos jardines, que preguntaba quiénes son, de qué cursos son, de qué grados son, qué es lo que más les preocupa, qué es lo que más hacen, etcétera, etcétera, etcétera. Y espero que intervengan aquí porque
si han venido aquí a aprender, yo también, porque solo habla bien aquel que escucha, y seguro que puedo llevarme ejemplos y puedo llevarme situaciones en las que realmente podamos complementar, digamos, lo que sabemos, frases a veces críticas, discrepancias que nos ayuden también a reflexionar sobre determinadas cuestiones, etc., ¿no? Efectivamente, yo me he dedicado toda la vida a la comunicación. Cuando leía mi currículum yo me sonreía porque es verdad que por indicación de mi padre yo estudié ingeniero técnico en electricidad en Barcelona, pero si se va la luz no cuenten conmigo porque ya han visto que tengo muy pocas habilidades, lo hemos demostrado incluso en el bar. O sea que efectivamente tengo pocas habilidades para la cuestión técnica, pero les diré que todo lo que estudias te sirve. Y cuando a mí me nombraron director de Antena 3, a mí de aquella época, yo no estaba en la técnica de cómo se emite y por tanto lo que se sube al satélite y lo que se lleva a la red, pero sí que la asignatura de organización industrial me sirvió para organizar mejor aquella empresa cuya responsabilidad me entregaba en aquel momento. Y les diré más, haber estudiado álgebra lineal y cálculo infinitesimal sirve no para resolver ninguna integral trigonométrica, porque ya no me acordaría, incluso algunos hijos míos que lo estudian a veces miro y ya ni me meto, pero te ordena el cerebro. Por lo tanto, cualquier cosa que estudien, aprecienla, porque de alguna manera u otra hay una conexión con lo que están haciendo. Cuando veníamos hablando en el camino, yo les decía a la decana y a las profesoras que me han acompañado, yo les decía, bueno, aquí que estudiáis lengua española, aquí que estudiáis filosofía, aquí que estudiáis filología, y les he dicho, esto va en ascenso. Estas son las profesiones, los estudios que durante años en España eran el camino más recto para ser profesor de instituto. Eso era así, básicamente, ¿no? Y muchas veces si conseguías la plaza, si no incluso ni siquiera eso. Hoy las cuestiones son muy distintas. Esto ha cambiado mucho. Estamos en un mundo de evolución. Se requiere gente que escriba bien. Se requiere gente que sea capaz de manejar el poder de la palabra. La palabra es fundamental y escribirla bien, interpretarla bien y darle el tono adecuado es absolutamente fundamental para resolver muchos problemas. Es clave, por ejemplo, para las cuestiones nuevas que nos vienen, nuevas y ya no tan nuevas, de la inteligencia artificial, y simplemente para comunicarnos. Es verdad que yo publiqué ese libro con ese tono provocador, tabo. ¿Por qué los españoles comunicamos tan mal? Yo lo creo que comunicamos mal, y es una pena, porque podríamos comunicar mejor. Luego hay las excepciones evidentes que las hay, ¿no? Pero ¿por qué comunicamos mal? Fíjense, básicamente porque creemos que comunicamos bien. Y como consecuencia de creer que comunicamos bien, no nos aplicamos a la comunicación. Hay sociedades, por ejemplo, la británica, que admira cuando una persona habla bien. Yo no recuerdo ni se me ocurre que nadie llegue a su casa por la noche diciendo, he estado con una señora esta mañana, con un señor, qué bien que comunica. Hombre, puede ser, pero normalmente no. Aquí tenemos otros valores. Esta sociedad no admiramos al que habla bien, admiramos al que gana dinero, sobre todo al que gana dinero más rápidamente. Bueno, que pelotazo, que listo, que no sé qué, que no sé cuándo. Pero no hay una admiración a la persona que habla bien. Y hablar bien es fundamental, porque muchos problemas, no ya en la empresa, no ya en la política, no ya en la universidad, también en el ámbito personal, son fundamentales el utilizar bien las palabras. Porque la palabra es como una bala, que tú la disparas, y luego no la puedes retroceder. Salió hacia allí. Y por una palabra de más, o por una frase desafortunada, se ha roto un contrato, se ha roto la relación con un país, se ha roto una pareja. Luego esto genera muchos problemas porque es una palabra de más que dijiste, sí, bueno, pero hombre, yo lo dije en aquel contexto, sí, bueno, pero tú lo dijiste. Y como lo dijiste aquí, te la tenemos guardada para sacarla en otro momento. Pero atención, una palabra de menos a lo mejor no genera el que se cierre ese contrato. ¿Por qué? Porque no estás ofreciendo la confianza suficiente para saber que le vas a atender en el servicio postventa. Entraré en planos profesionales y explicaré situaciones, no solamente académicas, sino también de la vida profesional y de la vida personal. E incluso, si me
permiten, y todo el mundo aquí presente lo sabe, porque ya somos todos mayores, una palabra de menos no te permite alcanzar la cercanía deseada con una persona porque no le generas la suficiente confianza. Así que nosotros pasamos por encima de la palabra como si ya supiéramos de todo, como si supiéramos comunicar, etcétera, etcétera. Y ahí lo que hacemos es perder oportunidades comerciales, perder oportunidades de todo tipo. En este Instituto de Comunicación Empresarial que citaba la decana, donde damos clase incluso para presentar bien las tesis doctorales, porque cuando vas a presentar la tesis doctoral has estado 3 años estudiando un tema, sabes más que no sé quién, pero dice, ahora cuéntemelo en media hora. Y luego responderá a las preguntas. Y mucha gente no sabe comprimir lo esencial. Habla media hora, todos hablamos media hora, pero hay que decir exactamente lo que tienes preparado y lo que tienes pensado. Ahí vino una empresa de ascensores, nos dijo, mire, nosotros hacemos unos ascensores extraordinarios, pero no conseguimos venderlos. ¿Dónde es la última oportunidad que has tenido? En Colombia. ¿Qué pasa ahí? Bueno, pues fuimos allí y cogieron al final otra oferta de los franceses. Incluso quedamos terceros, porque había otra de los británicos. Digo, a ver, entonces, ¿será un problema de precio? No. ¿Será un problema de garantía si cumple las normas AENOR, no sé qué, cuántas cosas? No es un tema. ¿Será un problema de los plazos que le dabas en la postventa? Tampoco. Bueno, pues entonces que lo habéis contado mal. Simplemente no lo habéis contado suficientemente bien. Así que si vosotros estáis trabajando con la lengua española, si estáis trabajando con la filosofía, con la filología, con todas estas cuestiones, es muy importante que sepáis el valor que tenéis entre las manos, que sepáis que vuestras carreras ahora por fin son reconocidas. Déjame decir que también las matemáticas y la física, que pensaban que, bueno, que ha estudiado matemáticas, física y tal, esto es también para dar clase en un instituto, que es muy digno, dar clase en un instituto. Pero no, ahora los van a buscar de Telefónica, los van a buscar de las empresas de Big Data y los van a buscar a todo eso porque falta mucha gente que sepa informática, matemáticas, física, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estamos en un cambio del mundo, estamos en un cambio en unas profesiones que antes eran muy importantes, han bajado un poco y otras que parecía que no lo eran, suben y tenemos que situarnos en ese vaivén para ver dónde estamos. Y lo que sí nos damos cuenta es que en general en España no se explicó bien la asignatura de comunicación. Vaya por delante que tampoco las facultades de periodismo. Vaya por delante. Bueno, quiere decir que no hubiera un profesor excelente que enseñara a comunicar, pero no se trata de teoría de la comunicación. No sé qué, ¿no? Una hija mía que estudió un doble grado, Derecho y Periodismo, en una universidad privada en Madrid. Hace poco me encontré con ellos y dijo, su hija estudió aquí, ¿qué le pareció? Pues regular. ¿Cómo que regular? Sí, mire, regular. Porque yo le pregunté, de Derecho no le preguntaba porque de Derecho sabía su madre. Y le pregunté a ella, pero yo le preguntaba de Periodismo. ¿Qué tienes un examen? ¿De qué es? De Periodismo de Investigación. A ver, ¿qué es lo que te han dicho? ¿Qué apuntes tienes? Déjamelo ver, por curiosidad. Me dijo, bueno, 3 definiciones de periodismo de investigación. ¿Para qué sirven 3 definiciones de periodismo de investigación? Y si no las dices, no te aprueban si al día siguiente no has investigado nunca y no te han planteado un caso práctico. Es decir, enseñamos las cosas mal. Tengo una hija, lo he comentado antes, que hizo un grado de esto que se llama, así me sale todo, Filosofía, Política y Economía, en Utrecht, y andaba muy fastidiada porque aquí en España sacaba buenas notas y allí no pasaba nunca de un 6. Y le decía al profesor, oiga, pero si se lo he puesto todo bien, si me lo he estudiado, mire, el examen es ejemplar. Dice, sí, pero yo no quiero eso. Yo quiero que tú reflexiones sobre eso. Yo quiero que tú me expliques sobre esto. Quiero que lo que te he explicado te sirva para dar una interpretación, porque me interesa la formación de tu criterio. Entonces, decía ahora la decana una cosa, permítame que me gusta introducir ahí una cosa, a veces con pimienta, peligrosa. Cuando ha dicho, decana, cuando ha dicho, y eso sirve para que los docentes demos mejor la clase. Me parece humilde, yo me sumo a eso, pero tengo que decirle que alguna vez en alguna universidad me han contratado a mí y a mi equipo para que los docentes dieran mejor las clases y para que, etcétera, y algunos lo agradecieron mucho y algunos se ofendieron. Por eso digo que es peligrosa. Uno hasta me metió en un libro y dijo, pero no sé qué, no sé cuánto. Yo fui allí porque me dijeron, a ver si comunicamos mejor. Entonces, yo lo que quiero traeros aquí es una reflexión sobre
cómo comunicáis vosotros y cómo, si cometéis pecados o no a la hora de comunicar, porque haremos una especie de TV como en el coche, y entonces cada uno de vosotros ya, eso lo hago yo, de allí me paso, esto no sé qué, etc., ¿no? Lo primero que vamos a hacer es, en estos elementos del proceso de comunicación, una reflexión sobre algo que tenéis aquí. Yo soy un emisor en este momento, hasta hace un momento las profesoras eran las emisoras, me gustaría que fuerais emisores vosotros dentro de unos minutos. Nos estamos intercambiando unos mensajes a unos receptores. Lo hacemos por un medio presencial, pero podríamos hacerlo por teléfono, y eso es comunicación también. Y qué mal hablamos por teléfono. Ahora se ha puesto de moda lo de las notas de voz. Yo lo llevo muy mal, porque si me manda una nota de voz una persona y estoy en una reunión, ¿qué quiere que lo ponga? A lo mejor resulta que habla mal de alguno de los que están allí reunidos, pongamos por caso. Entonces no le hago ningún favor. O a lo mejor me dice una cosa que yo no quiero que se escuche, que sea yo que no quiero, etcétera, etcétera, ¿no? Los contestadores automáticos, algunos los confunden con el lugar adecuado para dictar una conferencia. Entonces meten ahí 8 minutos, ¿no? Otros hablan a una velocidad increíble. Hola Manuel, ¿cómo estás? Buenos días, haz el favor de llamarme, mira, estoy en mi teléfono 607 47 22 12. ¿Querrá que le llame o no? No lo sé, pero de la manera que ha dejado el número no parece que quiere que le llame. Si hablas por teléfono, tienes que hacer pausas. Luego hablo de las pausas, en silencio. Las pausas son fundamentales. Y cuando queremos decir algo importante, incluido el número de teléfono donde quiero que me llames, hay que hacer una pausa. Así que aquí hablamos muy rápido, hablamos muy mal y hablamos muy alto. E interrumpimos siempre. Por lo tanto, hablemos bien, incluido por teléfono. Correos. ¿Cómo escribimos los correos? Eso mandas a una persona y mándame esto, Carmen, que no sé qué, que no sé cuándo. Vamos a ver. Primero, buenos días. Gracias por atenderme. Haz el favor de mandarme esto y tal. Espero que me lo envíes, etc. Yo trabajo mucho con América Latina. Casi todos los días envío varios. ¿Hay alguno por aquí de América Latina? ¿Algún país de América Latina? ¿De dónde eres? Argentina. Argentina, muy bien. Cuba. Cuba. Perú. Perú. ¿Alguien más? Venezuela. ¿Venezuela? Chile. ¿Chile? Colombia. Bueno, no diré que es la ONU, es la OEA, por lo menos, la Organización de Estados Americanos. Estupendo. A muchos de vuestros países yo envío un correo cada día. Os digo qué hago. Primero escribo el cuerpo del correo. No pongo el título arriba porque igual le doy al botón y se me dispara, ¿no? Pero primero el cuerpo del correo. Y luego le pongo un poquito de cariño por arriba y un poquito de cariño por abajo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? No sé qué, no sé cuántos, etcétera, etcétera. Vamos, luego viene el correo. Y al final, muchas gracias, le deseo lo mejor a usted, a su universidad y a su país. No pongo el himno porque no está entre las aplicaciones. Pero hay que hablar a otro nivel, claro. Ellos nos consideran nosotros, decirlo vosotros que habéis tenido experiencia, que hablamos Zaragoza, que sabéis que es la única palabra española que se acentúa en todas las sílabas, ¿no? Lo digo yo que soy de Huesca, Zaragoza, no. Hablamos así, y rotundo, y bárbaro, ¿no? Entré en la Universidad de Antioquia en Medellín y un guardia de seguridad que hay un armario empotrado me hizo gracia. De ese tamaño, el verbo que utilizó. Buenos días, dice, ¿me regalas su nombre, por favor? Me pareció cándido aquello, me pareció enternecedor. Se lo conté a un profesor arriba, que yo iba a ver, al vicerrector de Internacional. Digo, oye, macho, gracias que el de la puerta me ha dicho, ¿me regalas su nombre? Dice, ja, ¿qué vas a contar? Hice un máster en Madrid, iba yo a Sevilla, fui a la estación de Atocha, dice, me regaló un billete para Sevilla. Oiga, señor, aquí vendemos, aquí no regalamos billetes. O sea, que dice, hombre, hagamos un poquito de esfuerzo en saber que hay otras personas que hablan la misma lengua que nosotros, con algunas diferencias, claro que sí, sobre todo porque no hablan tan mal. Sobre todo porque no hablan tan mal, porque no dicen tantos tacos. Ese es uno de los elementos por los que los españoles hablamos mal. Fui a Guayaquil y vamos a entregar unos premios de la Academia de Televisión, se llaman los premios Iris América, nos puse en unas mesas allí, de una cena y tal, se sentó una joven que llegó a mi lado, otras personas, una mesa redonda, y le dije, hola, buenas noches, yo soy Manuel Campo Vidal, vengo de España. Y dice, hombre, de España, me cago en la puta, joder. Y, oye, perdona, yo solamente he dicho buenas noches y mi nombre, no he dicho nada más. Ya, pero mi hermana está casada
con un español y cuando voy allí le cuento los tacos que dice en la mesa y nunca baja de 8 en una comida, ¿no? Pues es así. Me escribió de Venezuela, que alguien de Venezuela, como has dicho, de Venezuela, me escribió a Radio Nacional de España, dijo, yo vine a trabajar a España, pero me tuve que aprender otro lenguaje, porque se utilizaban otras palabras muy de testosterona para decir las cosas que se decían en las empresas. Por todo eso hablamos mal. Pero bueno, las redes sociales ni te cuento, y luego tenemos que incorporar efectivamente una distinción cuando hablamos de prensa, de radio y de televisión. Yo quiero deciros que hablamos mal por lo siguiente. Mira, vayamos arriba, emisor. Por lo general no nos han enseñado a ser emisores en la escuela. No me refiero a la universidad de Cana, me refiero a la escuela primaria. Los niños con 6 años en otras latitudes salen allí a hablar siempre. Aquí cuando te decían, Campo, pase usted a la pizarra, era el peor día de la semana. Bajaban por ese, veo que asienten algunos, bajan por el pasillo central, rojos, colorados, bloqueados. Incluso los compañeros te decían cosas de solidaridad, este tío va por ti, vamos, va por ti, ¿no? Porque te saque aquí, hacerte 2 preguntas, no pasa nada. A la misma hora lo vemos en las preguntas, en las películas, dice, a ver, ¿qué emoción le produce a usted esta poesía? ¿Emoción? Yo no escuché nunca hablar de emociones en la escuela. ¿Una emoción sobre la poesía? Yo la única que me acuerdo es aquello de con 10 cañones por banda, viento un poco a toda vela, no cuesta más, sino bueno, un velero bergantín es la única que enseñan y a mí no me producía ninguna emoción lo de los cañones. Por tanto, hay una diferencia. Exámenes orales. Tú dices, mañana tenemos un examen oral y soy un rumor allí. Seguramente con, en fin, referencias a los familiares más queridos de los profesores que lo anuncian, ¿no? Bueno, mi hija esta de Derecho dice que estaba en Firenze y tenía en Florencia y hacía todos los exámenes orales en público, que no es lo mismo que en un despachito. Así que decían, Claudia, le toca a usted, Claudia Campo, póngase de pie. Y entonces le hacían el examen, me debían 200 tíos mirando en el aula. Toda esa gente vence en el miedo escénico de una manera que cuando son profesionales no pasa con nosotros, que hay gente como una que vino allí, mire, yo soy subinspectora de Hacienda, me decía, y no me presenté a Hacienda porque hay un examen oral, por Dios. O una profesora me dijo, yo no me presento al examen no quiero presentar la tesis doctoral porque aquellos señores saben más que yo. Si has estudiado 3 años este tema, seguramente tú sabes más que nosotros, y así sucesivamente. Por lo tanto, no nos han formado como emisores, salvo excepciones. Había algunos profesores que te hacían salir, había algunas escuelas. La siguiente cuestión, los mensajes. No nos han enseñado a ordenar los mensajes, pero aprendámoslo. En la escuela francesa, a partir de los 10 años, he revisado los sistemas educativos, les obligan a que expliquen tesis, antítesis y síntesis. Dígame usted esto, antítesis es por qué todo esto anterior, y la síntesis es una conclusión donde recoges el mensaje principal. Desde los 10 años. Tengo un amigo que corrige exámenes de selectividad en Madrid, y dice, yo cuando me pongo allí delante, sé si el chico estudia en el liceo francés o no. Eso no nos ha pasado. Claro, si no te forman como emisores, si no ordenamos los mensajes, y si no tenemos en cuenta el receptor, porque tenemos mucho gusto por la interrupción, porque no nos han enseñado que escuchar es determinante, es normal que no comuniquemos bien, salvo excepciones. Yo ayer, estábamos comentando, antes tuve la oportunidad de entrevistar en Next Educación a Josep Borrell, alto representante de Asuntos Exteriores y de Política de Defensa de la Unión Europea. Hombre, es una maravilla escucharlo. Siempre fue una maravilla escucharlo. Y dirán, es un señor que no sé qué, es un señor que es ingeniero aeronáutico y catedrático de matemáticas en la Politécnica, es decir, no venía de filología, pero conoce las palabras, conoce la importancia de la palabra, porque en una reunión internacional diplomáticamente pues te puede generar un problema o no te puede liberar a los prisioneros que está en ese momento negociando, y así sucesivamente. Usaré una referencia a él, yo lo pongo de ejemplo, y si me permite, decana, le voy a enviar la entrevista por si la quieren algunos ver ahí, porque aprenderán mucho del mundo en el que estamos por una persona que, a pesar de su edad, de su cansancio y su agotamiento, porque todos competimos en estrés, pero él me gana, porque estamos todos los días en un país distinto, pero él viene de Ucrania y ayer se fue a Estrasburgo porque mañana se tiene que ir a
América Latina de nuevo y vino de Brasil la semana pasada, pero veremos la clarividencia y tendremos un español que habla muy bien. No es el único, hay otros. Probablemente pues por muchas razones que luego podemos comentar, porque la inteligencia es múltiple y porque unos la tienen de cálculo y otros la tienen visual espacial y otros la tienen comunicativa. Podemos hablar, si quieren, de estas cuestiones. Yo les quiero mostrar los pecados capitales de la comunicación, ya que lo ha citado además ahí. Y quiero una reflexión, por favor, cada uno de ustedes piense de vosotros si lo hacéis o no lo hacéis. El primero de todos, la improvisación. Aquí tenemos un gusto por la improvisación increíble. ¿Hay alguien de Alemania por aquí, por cierto? ¿No? Bueno, lo diría igual. Los alemanes no improvisan como nosotros, ¿vale? Entre otras cosas porque el verbo lo ponen al final. A mí me costó descubrirlo. Y entonces si pones el predicado y el sujeto por delante, estábamos y llovía mucho, pero no sé qué, cuando vinimos, pues hay que esperar el verbo del final para que te digan, porque es lo mismo ir que venir, etcétera, etcétera. No tiene esa, nosotros no improvisamos, nosotros se te ocurre una cosa, vas y la dices. Y Winston Churchill, primer ministro británico, que era un maestro en estas cosas, nos dijo varias cosas. Primero, ustedes quieren que hable yo una hora sobre un asunto que sé, necesito 10 minutos, ordeno lo que voy a decir, ordeno, escucharlo de ordeno, y hablo una hora o 2. Si tengo que hablar solo 3 minutos sobre el mismo tema, entonces necesito una hora de preparación. Así que, primera consideración y primer consejo, prepárate bien las intervenciones, sobre todo las cortas. El tiempo de los demás es fundamental. Si vienen estas profesoras aquí, vienen estos alumnos, vienen estas personas, gastáis 2 horas escuchándome, o 1 hora y media, o 1 hora, y yo no doy ningún tipo de contenido, os he hecho perder el tiempo. Entonces, cuando tú ves que una persona se alarga mucho, ya ves que no se lo ha preparado bien, porque no encuentra el final. Entonces tenemos que ir a la economía del tiempo, no porque tengamos que ser lacónicos, si es necesario también, pero tienes que preparártelo bien, o es una falta de respeto a ti mismo para empezar, pero seguramente para todos los que te están escuchando. Así que no improvisemos. Si acaso, como dijo Winston Churchill, he preparado meticulosamente esta improvisación. Ah, bueno, eso es otra cosa. Tú, que suene natural, que suene como improvisado, pero tienes una cuestión detrás, ¿no? Importante. La siguiente es la falta de escucha. No escuchamos suficientemente. Si tú no sabes lo que pasa allí, no comunicarás igual. Si tú vas a un auditorio, el que sea, en una empresa, en una universidad, tienes que preguntar, porque a lo mejor el día anterior hubo un problema. Y a una compañera de allí, me ha pasado una vez en mi oficina, le dieron un pronóstico muy malo, malísimo. Al final salió, por cierto, por un genio. Pero la gente estaba conmovida, tú no puedes entrar allí como si no pasara nada. O fui a hablar en una empresa que yo veía que la gente estaba mirando otra cosa y en un vídeo le pregunté, ¿qué pasa? No, es que anoche anunciaron un expediente de regulación de empleo. Ah, vale, dímelo. Tienes que escuchar antes qué es lo que pasa. Porque tienes que conectar no solo con el interés de las personas, sino también con el estado emocional de esas personas. Y si están compungidos porque les han anunciado un ERE, pues evidentemente no están por lo que tú les puedas decir en aquel momento. La tercera cuestión es el descontrol del tiempo. Creo que ya lo he comentado. Si tienes que contarlo en unos minutos, pues prepáratelo bien y ensáyalo en voz alta como hacen los grandes. Quizá les llame la atención lo de la arrogancia. Sonamos arrogantes. ¿Qué se va a creer esta chica si es estudiante? Te puede decir otra que no lo sea. ¿Qué se va a creer este hombre si es periodista? Te va a decir otro que no sé qué, etcétera, etcétera. O esta que es profesora, o esta que es no sé qué. Mira, hay que limpiar de expresiones arrogantes que las tenemos y no nos damos cuenta que convivimos con ellas y que las manejamos normalmente. Por ejemplo, ¿cuántas veces han escuchado esto de lo contaré de otro modo para que ustedes puedan entenderlo? Hombre, eso es arrogante. Si ves en la cara de las personas que no se entiende, tú dices, trataré de explicarme mejor, que es más humilde. Lo contaré de otro modo. Bien, pero no lo contaré de otro modo para ver si ustedes son capaces de entender. Porque la arrogancia siempre distancia.
y la humildad acerca. Y yo no estoy proponiendo que haya una falsa humildad, pero sean sencillos, sean cercanos, traten bien con las personas y les respetarán mucho más, y si hay lugar les admirarán mucho más. Me miro siempre al Papa Francisco, no vengo aquí a hacer ninguna catequesis, pero le leí un día en un periódico una frase que dice: el pastor tiene que oler a oveja. ¡Caramba! Yo quedé impactado. El Papa hace una crítica a sus tropas, de que están muy distantes, y además les dicen: tienes que acercarte. ¿Cuánto tiempo lleva el Papa preparando eso? Miren ahí los pecados. Improvisación, estoy seguro que ninguna. Falta de escucha, nos consta que llama constantemente y habla con gente. Descontrol del tiempo, el pastor tiene que oler a oveja. Son 7 palabras, mira qué sencillito, qué rápido, mira qué claro, mira qué claro. Por lo tanto, arrogancia, ninguna. Presenta una situación bucólica, ¿no? La siguiente cuestión podríamos decir: no saber empezar y no saber terminar. Prepárate las cosas, no digas allí, buenos días, está, vamos a ver, buenos días que menos, ¿no? Pero decir, muchas gracias a todos por venir, muchas gracias a estas profesoras, porque sé que la decana se tiene que ir corriendo a otro sitio, etcétera y tal, pero ha hecho un esfuerzo por venir, gracias a todos. Dar las gracias es lo más rentable que hay ahí. Y para terminar, terminemos con palabras emocionales. Digamos, tengo la convicción de que esto lo podemos hacer mejor, si la cosa es así, tengo la esperanza de que haremos tal cosa, etcétera. No terminemos como siempre terminamos diciendo, bueno, esto es más o menos lo que pensamos aquí, o esto es un poco lo que yo quería decir, un poco no, dígamelo todo. O sea, vamos a cerrar, a vestir nuestras intervenciones bien explicadas. Y concluyo: falta de emociones. Me parece que le he dado el pie para que se marchara ya casi, ¿no? Justo en ese momento. Hasta luego y gracias, Patricia. Adiós. Velocidad en el discurso. No hablemos siempre igual. Hagamos pausas, subidas, bajadas, énfasis. En televisión teníamos un gran colega, Jesús Hermida, que era el que hacía los castings. Yo le preguntaba: Jesús, ¿cómo ha ido el casting de aquellos chicos, de aquellas chicas que buscamos parte del diario? Dice: bueno, hay uno muy guapo, muy bien, da muy bien en cámara, pero hablando es el vuelo del moscardón. ¿Qué es el vuelo del moscardón? Que no hace ninguna subida, ninguna bajada. Haz pausas, sube, baja, mira a todas las personas que tengas allí, etc. Y por último, la comunicación no verbal. A mí me hubiera gustado hablar de pie, aunque por la altura de la tarima quizá no lo hubiera hecho o hubiera bajado ahí. Pasa que hoy no estoy muy fino yo porque me voy muy cansado y un poco mareadillo, entonces prefiero hablar sentado. Pero bueno, aunque esté sentado, si yo hablo y me tiro hacia atrás, desparramado sobre la silla, y digo, me interesa mucho lo que digáis, es evidente que mi cuerpo no comunica que me interesan las cosas. Concluyo, elementos de mejora. Hablar de pie siempre que podáis. Yo no lo he hecho por lo que he comentado. Segundo, la voz. Hay que proyectar la voz. Yo tengo un micrófono aquí, podría hablar mucho más bajo, me cansaría menos, pero este micrófono recoge mejor la musicalidad de mi voz si yo trato de alcanzar, sin exagerar, no estoy gritando. Hay otros, el otro día me traducía en Roma una persona maravillosa, hacía una traducción consecutiva. Yo presentaba un libro en español y él tomaba unas notas y hablaba a continuación, y era maravilloso cómo era capaz de coger todos los matices, pero hablaba así casi todo el rato y tal. Yo no podía quitarle el micrófono de la boca. Sepáralo, porque si hablas desde aquí, aunque tengas que gritar más, funcionará mejor. Siguiente cuestión, la vocalización. No vocalizamos bien muchas veces ni el nombre. A ver, ¿cómo te llamas? No, yo me llamo Ana, ponga, algo ha dicho, ¿no? Ana, algo que más. Antes había tarjetas o te manda Ana Rodríguez, ponga. Entonces, yo hasta que no me lo aclaras, ¿no? Ya no digo cuando estamos abreviando cosas, hablamos para nosotros mismos, etcétera, etcétera. Sigo. Es la clave de la situación, las pausas. Yo tengo la teoría, profesoras, de que el día que en la escuela primaria nos enseñaron punto seguido, punto y aparte, punto y coma, 2 puntos, hubo un COVID y allí no aparecimos nadie. Aquí no hay pausas. Si tú quieres decir una cosa importante, haz una pausa. Yo os digo ahora, por ejemplo, una frase y digo, dejadme que os diga una cosa que me parece fundamental. Tenéis que aliaros con la comunicación, va a ser de gran ayuda en vuestro desarrollo profesional.
¿Me ha entendido todo el mundo? ¿Es mi mensaje principal? Que lo es. Pues entonces tengo que decir lo mismo con pausas. Mira, dejadme que os diga una cosa que me parece fundamental. Tenéis que aliaros con la comunicación. Va a ser de gran ayuda en vuestro desarrollo profesional. Tú le pones unas pausas y aquello lo has escrito en mayúscula. ¿Quieres hacerlo mejor todavía? Ponle un tono. Los tonos son muy importantes. Dejadme que os diga una cosa que me parece fundamental. Tenéis que aliaros con la comunicación. Es otro tono y tus manos hablan. Va a ser de gran ayuda en vuestro desarrollo profesional. Así que con tonos y con pausas tenemos que modelar lo que estamos diciendo. Vale para un examen, vale para una entrevista de trabajo, vale para dar una clase, vale para negociar un contrato. Y por último, la mirada. ¿Qué es la mirada? La mirada es un sistema de escucha. Yo veo si tenéis interés o no, si alguno asiente o no, si alguno discrepa o no. No lo veo todo, pero tienes una pista. El que coge esto, un texto, dice, muy buenos días a todos, gracias por venir, no sé qué. Se lee 14 folios y al final dice, muchas gracias por haberme escuchado. Levanta la vista, igual allí no queda nadie en la sala. Quedan los cuerpos, seguramente, por cortesía, pero las almas ya se fueron. Y se trata de que te escuchen, digamos, las almas que tenemos ahí, ¿no? A mí me gustaría escucharos a vosotros ahora, pero os quería decir un par de cositas más, si me lo permitís, desde el punto de vista profesional. Buscamos una persona, un asistente, y hay que darle mucha importancia. Aquí en España, otra de las profesiones que se han, digamos, desconsiderado, no, esta es la secretaria, o la secretaria. No, vamos a ver, esa persona es determinante para ti. Y estábamos en el proceso de selección y elegí a una, muy buena. Pero ¿sabéis por qué no elegí a las otras? Porque hacían falta de ortografía. Y una dijo, hombre, es que yo hablo catalán, yo no soy sospechoso de hablar catalán, soy aragonés de habla catalana, he hecho programas en catalán y hasta en el antifranquismo era miembro de la Asamblea de Cataluña, a no confundir con la Asamblea Nacional de Cataluña de ahora, ¿no? Por tanto, no soy sospechoso de eso. Dice, no, pero es que móvil nosotros lo escribimos con B de Barcelona y no con V. Bueno, ¿yo qué quiere que le diga? Tienes que escribirlo muy bien en catalán y tienes que escribirlo muy bien en español. Pero si yo estoy, como estoy, en un taxi, en un tren o en un aeropuerto y tienen que mandar en mi nombre una cosa porque no tengo la conectividad suficiente o lo que sea y tal, ahí y llamo a mi asistente Carmen, digo, Carmen, por favor, entra en mi correo y mándale a esta persona este correo, se lo dicto, pli, 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 plam, o ya, la regla. Si ella no manda con una falta de ortografía, yo quedo muy mal. Vino una persona que me dijo, mira, este es un vino extraordinario, mira qué albariño, destilado gota a gota, como se dice de la grapa, mira qué bien, mira qué cuidado, mira qué amor he tenido. Cojo la botella, la miro y tal, y en la etiqueta atrás había un texto bucólico, yo diría, pero con dos faltas de ortografía. Entonces digo, oye, vamos a ver, ¿yo por qué tengo que creer que tú has cuidado mucho este vino o lo poco que has cuidado la etiqueta? El vino estaba bueno, ¿no? Hay que decirlo, pero evidentemente yo no lo podía presentar a determinados sitios porque no se puede. Así que lo que estáis haciendo en el estudio de la palabra, en el estudio de manejar los conceptos de filosofía, en el estudio del latín, que yo he preguntado antes, ¿aquí se estudia latín, no se estudia latín, etcétera, etcétera? Yo no soy, como se dice popularmente, dicen los jóvenes, un friki de estas cuestiones, no, pero sé la importancia que tiene. Entonces, darle valor a lo que estáis haciendo os va a servir mucho profesionalmente. Revisar un texto, porque si tú me has mandado un texto, es verdad que a veces te puedes equivocar, y el hombre extraordinario que inventó el teclado tuvo el error o la mala idea de poner la V al lado de la B. Ya comprendo que a veces va muy rápido, pero si está en la falta de ortografía y tú sabes que móvil en lengua española va con B baja de Valencia y en catalán va con B alta de Barcelona,
quiere decir que no te lo has repasado, si lo sabes. Y si no lo has repasado, no has cuidado mi comunicación. Así que yo os invito a que cuidéis la comunicación, que cuidéis la comunicación en los exámenes, que cuidéis la comunicación en lo personal, que cuidéis la comunicación en lo profesional, que si tenéis que ir a una entrevista de trabajo, como iréis en cualquier momento, no llegues de una fiesta directamente, que si ponéis que tengáis mucho cuidado con lo que escribís en Facebook y en donde escribáis, en todas estas cosas, porque hay un software que se llama Reputation.com, que lo contratan las empresas, y mira qué chica, qué bien, oye, qué programa, qué bien, estupendo, y este chico, qué bien. Y dice, vale, dice el director de Recursos Humanos, perdón, el director de Recursos Humanos, como a mí me confirman, cuando hay faltas de ortografía, del montón de propuestas ya las deja aparte, esas ya ni las considera. Pero de las considera, dice, esta está muy bien, en la recta final aplican el sistema de pago del Reputation.com y entonces sale que aquel tipo era un acosador en su universidad anterior. Bueno, pues entonces descalificado también. Y algunos se cree que porque, no, bueno, pues eso lo borro, no lo borras, lo borras para no verlo, pero está. Así que andad con mucho cuidado con lo que escribís, darle importancia a la comunicación, y como decía Bill Clinton, decía, todo lo que haces durante el día es el 50% de lo que sabes, pero el otro 50% la comunicación. Eso vale para la política y vale para todas las cuestiones que estemos aquí planteando, ¿no? Me gustaría que alguien hiciera algún comentario, que discrepara en algo, que hiciera una crítica.